He descubierto un cálculo matemático que podría decirnos lo máximo que podría caer Ethereum y podría proyectarnos los futuros máximos históricos. Y sí, antes de que me digas que he perdido por completo la cabeza, espérate a ver el vídeo y luego opinas. Por otro lado, analizaremos el fuerte incremento del mercado tradicional, los últimos datos que tenemos a día de hoy y veremos cómo está todo el ecosistema cripto. Así que dicho esto, vamos a ello. Si te pensabas que la intro era clickbait, estás realmente equivocado. En junio-julio de 2025, os presentaba un cálculo matemático con el que había estado trabajando, que me indicaba que Ethereum estaba completamente infravalorado y que por ello debía dispararse de forma inminente. Tiempo después, y los que estabais en este canal sabéis que finalmente ocurrió. Hoy hablaremos sobre este cálculo matemático, en qué punto nos encontramos y qué nos indica. Y no, yo no soy ningún tipo de Einstein, ni un supermatemático estadístico, en absoluto. Veréis que el cálculo es realmente simple y sencillo. Sin embargo, curiosamente no he encontrado ninguna plataforma que presente esta métrica que yo estoy trabajando. Así que me veo en la obligación de calculármela yo mismo para obtener este tipo de información. Y además así poderosla mostrar a todos vosotros. La última vez que os la presenté no le puse ni nombre, simplemente fue un cálculo matemático. Esta vez he decidido ponerle nombre. La he llamado ESR, que son las siglas de Ethereum Security Ratio. Así que dicho esto, te la empiezo a presentar. Como os decía, en junio-julio os presentaba a través de este canal y también de Twitter esta métrica, diciéndoos que Ethereum estaba condenado a subir. Comentábamos que la adopción real se estaba yendo a la red de Ethereum, que estaban entrando muchísimas stablecoins, y aquí es donde el asunto se ponía interesante. En aquel momento había 120 billions de USDT y USDC en la red de Ethereum. Mientras la red de Ethereum ha estado creciendo, no lo estaba haciendo el propio token Ethereum. El precio manteniéndose en un macro rango desde 2021, el staking también se incrementaba, pero no al ritmo de estas entradas de stablecoins. ¿Cuál era el problema? Y simplificando de nuevo muchísimo, la seguridad de la red entre muchísimas comillas. El staking en aquel momento tenía 77 billones en seguridad, es decir, el valor que tenía el staking. Sin embargo, en stablecoins había un valor de 120 billones. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo más óptimo, más bien es completamente subóptimo, ya que un ataque del 51% a nivel de plano económico sería rentable, comprometer la red, esa cantidad, para absorber lo que hay en stablecoins. Y no estoy diciendo que sea posible un ataque del 51%, es muy complicado, pero a la vez, este balance que os estoy diciendo no es nada óptimo a nivel de seguridad para la red de Ethereum, y eso es así. En aquellos momentos llegamos a la conclusión y a un ratio que nos indicaba que el precio de Ethereum para solucionar ese problema simplemente tenía que subir. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual, si nos vamos a CryptoQuant para ver el número de stables que hay, veremos que tenemos 160 billions, llegando a un máximo de 161. Si lo cotejamos en DeFi-Llama, veremos aproximadamente 165, 167, 160. Estamos en el orden de 160 a 170 billions de stablecoins dentro de la red de Ethereum. Si nos vamos al staking, veremos que actualmente hay aproximadamente unos 35 millones de Ethereum, lo que equivale a 103 billions. Por un lado tenemos 160 billions en stablecoin y 103 billions en staking. Lo lógico y natural sería que como mínimo hubiera la misma cantidad en stablecoins que en staking. Como podemos ver, está por debajo, generando esa ineficiencia y esa inseguridad entre muchísimas comillas. A partir de aquí podemos sacar un ratio entre la cantidad de stablecoins y la cantidad de valor que hay en el staking. Esta primera es homogénea, ya que está colateralizada por el dólar. La segunda, los Ethereums que hay en staking, su valor en dólares dependen directamente del precio del valor de Ethereum. Por tanto, ese ratio va variando. Dicho esto, nos vamos a ir directamente a la gráfica de Ethereum. Cuando yo os comentaba esto, estábamos sobre este apartado. Tuvimos una subida desde entonces de un 134%. ¿Y cuál era el ratio de stablecoins staking de aquel momento? Pues aquí os lo he preparado para que lo podamos ver de forma muy clara. Era de 0,62. Finalmente luego el precio se disparó, llegando a un ratio de 1,35, el máximo histórico, el ATH nuevo de Ethereum. Y si por otro lado nos vamos a los mínimos, los que se hicieron en abril de forma muy rápida porque fueron en V y el precio prácticamente no estuvo cotizando en esa zona, tuvimos un ratio de 0,40. Si nos vamos a históricos anteriores, hemos llegado a tener ratios de 1,70, 1,35, 1,27 y no podemos irnos mucho más lejos del 2023 hacia atrás porque estábamos en Proof of Work y no en Proof of Stake. Y este ratio con el que yo estoy trabajando solo podemos cotejar a partir del Proof of Stake.
Más adelante os presentaré toda esta tabla actualizada con todos los máximos mínimos desde 2023 para que veáis que este ratio verdaderamente funciona. Bien, y aquí llega la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el valor sensato de Ethereum? El mínimo necesario para que digamos, hombre, esto es aceptable. Pues sería un ratio de 1 a 1, misma cantidad. Un ratio más o menos óptimo sería de 1.5 y un ratio perfectamente óptimo sería de 2. Ese sería el perfecto. Y si no cambiara ni el staking ni las stablecoins del sector, porque sí, los ETFs pueden pasar a staking y el sector de las stablecoins puede seguir incrementándose, aunque es lento, y eso alteraría ligeramente, así que hay que ir midiéndolo. Pero vamos a poner que se queda completamente congelado en el punto actual. ¿Qué nos indicarían estos ratios? Bueno, pues muy simple, lo tenemos aquí. En el caso actual de que tuviéramos un ratio de 0,40, el ratio más bestia y más bajo que hemos visto desde el Proof of Stake, que fue la mayor liquidación de abril, los mínimos de abril, fue de 0,40. Por tanto, el mínimo de Ethereum, según mis cálculos matemáticos, no podría pasar de 1800 hacia abajo, y si lo hiciera, sería como en abril, de forma muy rápida. Sin embargo, esto se sale de la normalidad. El resto de rebotes, y estudiando con mi cálculo, acostumbran a producirse sobre el 0,6. ¿En qué punto estamos actualmente ahora? En 0,62. Justamente en ese mismo punto de ineficiencia de mercado. Si desde el punto actual Ethereum tuviera un ratio de 1, su valor justo, por tanto, sería de 4.650. 1,70, 7.905 y un ratio de 2, el más óptimo de todos, sobre todo para custodiar valor institucional en stablecoins, sería de $9.300. Repito, esto sí los flujos de stablecoins no siguieran incrementándose y el staking no se incrementara, que eso evidentemente se va a ir moviendo con el tiempo y por tanto tendremos que ir recalculándolo. Es más, tengo previsto y es posible que en la propia página web de Catalyst presentemos esta métrica con el título que le he puesto para que la podáis cotejar de forma diaria y ver así cuál es el ratio de Ethereum en tiempo real. Aparte de la propia seguridad de la red que os estoy comentando, genera una divergencia de stablecoins versus el precio del propio Ethereum y el staking, lo cual indica que cuando los ratios son muy bajos hay muchísima pólvora seca, liquidez, pendiente de golpear directamente el precio de Ethereum. Por eso cuando vemos ratios tan bajos, el precio de Ethereum tiende a formar suelos macro y a salir disparado hacia arriba. A la inversa, cuando se llegan a ratios muy altos, vemos como esa liquidez ha entrado muy de golpe y es posible que estemos ante posibles techos de mercado. Así que nos da dos lecturas, una a nivel de seguridad de la red, que indica que para reequilibrarse tiene que subir, y otra que nos dice la cantidad de stablecoins liquidez disponible que puede entrar directamente a Ethereum. Estos cálculos los he hecho directamente yo, pero como habrás visto son cálculos muy simples, no están equivocados, estos son los ratios y lo puedes hacer tú en tu casa, y de esta forma ver y cotejar lo que te estoy diciendo desde 2023 hacia adelante. Espero que os haya gustado mi cálculo del ESR. Espero pronto tenerlo digitalizado para que lo podáis consultar de forma habitual. Esto es otro dato más que se unen al resto de datos, que me indican que Ethereum tiene claros precios de descuento desde estos puntos y que aunque igual podría caer un poco más o no, deberíamos estar relativamente cerca de empezar a ver rebotes muy importantes. Dicho esto, prosigamos con los vídeos a los que estáis acostumbrados. Tengo varios datos que tengo que enseñaros sí o sí. El primero, definitivamente hemos entrado en funding rate negativo, que como puedes ver es imprescindible para formar suelos de mercado y se ejecutó desde el viernes. Funding rate negativo, sentimiento de mercado negativo, todas estas especies necesarias que forman los suelos. 2. El profit neto realizado entró en brusquedas pérdidas y ha recuperado de forma rápida. Típico también de suelos de mercado. Por otro lado, si vamos a revisar los net flows de los ETFs, vemos que el día de ayer tuvimos una entrada neta en Bitcoin por valor de 165 millones, una entrada neta en Ethereum por valor de 96 millones y una entrada neta en Solana por valor de 43 millones. Sin embargo, si vemos los 7 días, contexto de últimos 7 días, seguimos con salidas netas totales, 464 para Bitcoin y apenas 1 millón para el propio Ethereum. Lo importante aquí es que estamos empezando a ver un flip. Los ETFs han pasado a ser vendedores y desde el viernes están empezando a ser compradores. Por otro lado, tampoco puedo saltarme el último minteo de USDC por parte de Circle, con 500 millones nada más y nada menos a través de la red de Solana. Además, Circle es una empresa que estoy empezando a comprar con DCA, la cual tengo una tesis muy clara y una estrategia planteada tan solo para ella. Quiero que me dejéis en comentarios si os interesaría saber cuál es, y si es así, en algún vídeo de esta semana os la enseño al completo. De aquí nos vamos directamente a lo que está ocurriendo con el mercado, porque tenemos al S&P 500 completamente alcista, no para de subir.
Un Bitcoin que está rebotando y Ethereum algo más lento. El gráfico del SP500 en futuros nos lo deja muy claro. Las zonas que teníamos de resistencias han sido rotas, se atravesó el máximo anterior, se está atacando esta divergencia bajista y por ahora se ha recuperado la parte del canal que perdimos. Si nos vamos a 12 horas veremos muy claro esto que os estoy comentando. Tuvimos una fuga, se ha recuperado por completo y está atacando la parte baja del canal para quererlo recuperar. Lo cierto es que está demostrando muchísima fortaleza y ha arrasado con las resistencias. Veremos si ahora puede sostener ese canal. Si nos vamos al Nasdaq, acabamos de cambiar de estructura también, atacando la directriz bajista y el máximo anterior rompiéndolo, lo cual podría empezar a validar que lo que vimos efectivamente fueron los mínimos de mercado. De aquí nos vamos a cripto para ver USDT y la liquidez del sector. Desde la zona que os comentábamos que era una clara resistencia ha empezado a corregir, ya sabéis que queremos que corrija para ver recuperaciones en Bitcoin, Ethereum y las altcoins del sector, y así está siendo. Lo que queremos ver es una continuidad de este primer movimiento desde los puntos actuales, que vuelvan a meter directamente a esta dominancia dentro de la directriz bajista, indicándonos, por ejemplo en temporalidad de 3 días, que lo único que vimos fue una simple fuga de la directriz y que quiere volver hacia sus zonas de soporte. Por ahora pinta bien. Precio de Bitcoin. Tuvimos la recuperación del viernes, rompimos la directriz bajista, como estáis viendo ahora mismo. Desde entonces nos hemos mantenido laterales, buscando consolidar toda esta subida. En el vídeo anterior os comentaba que podíamos ver una corrección, pero que es difícil de saber. Yo la preferiría para acabar formando una estructura de suelo genial. Sin embargo, es posible que con las subidas del SP500, etcétera, esto quiera dispararse directamente rompiendo el máximo anterior. Si fuera así, nos iríamos a atacar directamente la zona que tenemos en 93.000. La situación viendo a Bitcoin por dentro sigue siendo la misma. Ahora mismo están apareciendo muchísimos clústeres compradores por debajo del rango, lo cual demuestra fortaleza, y seguimos teniendo todas esas liquidaciones de cortos por encima de los niveles de 97.000 que siguen actuando como imán. Sigo con la misma tesis. Estamos en un rebote que podría llevarnos a 97, 98, 100.000 dólares. Antes es posible que se quieran probar de nuevo los mínimos, llegando a 84, 83, más o menos a zonas, para luego ir a esos precios. Hay dos formas de consolidar, con rangos laterales o con correcciones. Por ahora estamos viendo un lateral, pero todavía no podríamos descartar esa corrección para luego sí atacar esas zonas. En Ethereum ocurre exactamente lo mismo, directriz rota, más subida, lateralización. Veremos si finalmente consolida de forma lateral o quiere hacer un pequeño retroceso para terminar de construir esos suelos y atacar niveles 3.300. ¿Qué es lo que estamos esperando en Ethereum? Como veis, también aparecen clusters compradores, muros de compra en 3.150. Lo interesante, las liquidaciones que tenemos en 3.350 y que llevo tantos vídeos comentando. Las altcoins ocurre exactamente lo mismo, luchando contra el nivel de resistencia, nivel donde recuperaría el rango. En este caso con las altcoins vemos una clara figura compresiva. De romperla recuperaría el rango y demostraría muchísima más fortaleza. Lo mismo ocurre con el Others, el cual ya está por encima del mínimo anterior. Su objetivo sería ahora mismo atacar el máximo anterior a la caída. La situación es simple, siguen funcionando los rebotes, tipos de interés, sus probabilidades siguen incrementándose, mercado tradicional está volviendo a tener esa estabilidad y la probabilidad de que lo que vimos el viernes fueron suelos de mercado cada vez es más alta, pero seguimos sin tener todavía esas confirmaciones, porque sí, indiferentemente de si se quiere seguir bajando o no, como ya os dije, lo sensato es que aquí viéramos un rebote importante. Por otro lado, quiero que me dejéis en comentarios también qué os ha parecido mi cálculo matemático. Realmente es muy simple. Tiene que haber más valor de la seguridad, del staking, que de lo que se está asegurando. No puede haber esa divergencia, no puede haber más capital en stablecoins que valoración en el staking. Eso es una ineficiencia de seguridad, entre muchas comillas, y a la vez nos demuestra que hay pólvora seca que podría impactar directamente contra el precio de Ethereum. Además de todo esto, el otro día con mi comunidad me grabé una clase de 1 hora y cuarto, analizando toda mi tesis del mercado actual, lo que puede ocurrir, una reseason, qué pasará con las altcoins, profundizando al máximo exponente en el mercado, para dos cosas: para que entiendas mi tesis, para que puedas valorar la tuya y para que aprendas a cómo medir la profundidad del mercado cripto. Todo eso en una clase de 1 hora que hice dentro del Club Catalyst, tan solo para mis alumnos, pero que he decidido publicar de forma completamente gratuita a través de nuestro grupo de Telegram, el cual te dejo el link en la descripción. Simplemente clicas, lo buscas en el grupo y ya podrás ver esa 1 hora y cuarto. Personalmente, creo que vale mucho la pena que la veas. Tanto si eres alcista, bajista, seguro que aprendes algo, como mínimo, interesante.
Y ahora sí, compañeros, me despido por hoy. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos mañana. Adiós.